Si hoy llegas con dudas o con el peso de tus fracasos, prepárate para encontrar esperanza y respuestas. No importa cuántas veces te hayas tropezado, su mano sigue extendida para levantarte. Antes de empezar, te invito a declarar en voz alta: Señor, reconozco mis debilidades y confío en que tu gracia las convertirá en mi mayor fortaleza. Que esta afirmación sea el primer paso hacia una nueva perspectiva, donde tus fallas dejen de ser cadenas y se transformen en evidencia viva del poder de Dios. Número 1. La gracia precedente. Dios te amó primero. Imagina por un momento a un bebé recién nacido. Allí está, pequeño, frágil, absolutamente dependiente de quienes lo rodean. No ha hecho nada que podamos considerar meritorio. No ha dicho palabras dulces, no ha tomado decisiones sabias, ni ha demostrado habilidades extraordinarias. Sin embargo, es amado profundamente, no porque haya ganado ese amor, sino porque ese amor simplemente existe. Así es el amor de Dios por nosotros. Antes de que pudiéramos dar nuestro primer paso, Él ya nos amaba. Antes de que pudiéramos cometer nuestros errores o acertar en nuestras decisiones, su gracia ya nos había alcanzado. La Biblia nos dice algo poderoso en 1 de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Este es el corazón de la gracia precedente. Dios no espera que tomemos la iniciativa. Su amor no es una respuesta, no es condicional, ni está atado a lo que hacemos o dejamos de hacer. Él nos amó primero, y ese amor es el cimiento sobre el cual se edifica nuestra relación con Él. Romanos 5:8 lo describe de forma aún más impactante. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el tipo de amor que desafía la lógica humana, porque no se basa en nuestras obras ni en nuestra dignidad. Es un amor que nace de su propia naturaleza, de quien Él es. Dios no solo nos ama, su amor nos da identidad. Tú y yo no somos el resultado de un accidente o de una casualidad. Somos el fruto del amor eterno de Dios, un amor que da sentido a nuestra existencia. Esto significa que nuestro valor no depende de lo que hacemos, ni de lo que los demás piensan de nosotros. Nuestro valor está sellado en el hecho de que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo, como nos recuerda Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esta elección no tiene nada que ver con nuestras habilidades o logros. Tiene todo que ver con su voluntad y su amor. Cuando entendemos que el amor de Dios precede a todo, algo cambia en nosotros. Ya no tenemos que vivir atrapados en la carrera interminable de buscar aprobación. No necesitamos hacer méritos para que Dios nos mire con agrado. En Cristo hemos sido reconciliados con el Padre. Su sacrificio es la prueba máxima de que no hay nada que podamos hacer para ganar más amor ni para perder el que ya tenemos. Esto nos libera de la carga de tratar de ganarnos su favor. Nos da una nueva forma de vivir, una vida que es una respuesta de gratitud y amor hacia Él. Piensa en esto. ¿Cómo sería tu vida si cada día recordaras que Dios te ama sin condiciones? ¿Qué peso desaparecería de tus hombros? Este amor nos invita a caminar con confianza, sabiendo que somos valiosos no por lo que hacemos, sino porque somos hijos de Dios. Y al experimentar esta gracia, también nos impulsa a amar a los demás de la misma manera. Un amor que no mide, que no exige, que simplemente fluye desde un corazón que ha sido transformado por el amor de Dios. Cuando miramos nuestras propias vidas, es fácil enfocarnos en nuestras fallas, en nuestros defectos, en todas esas cosas que pensamos que nos hacen indignos. Pero el amor de Dios nos llama a vernos como Él nos ve, a través del lente de su gracia. Esto no solo nos llena de esperanza, también cambia nuestra relación con Él. Ya no nos acercamos con miedo o con un deseo de cumplir con un deber. Nos acercamos con un corazón agradecido, sabiendo que somos profundamente amados. Este amor precedente no es solo una verdad teológica, es una realidad transformadora. Nos da libertad, propósito y una identidad sólida.
Nos da la fuerza para enfrentar nuestras luchas sabiendo que no estamos solos, que somos sostenidos por un amor que nunca falla. Y cuando vivimos desde este lugar, cuando respondemos a ese amor con fe y con gratitud, encontramos una paz que el mundo no puede ofrecer. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre esta verdad. Tómate un momento para meditar en el hecho de que Dios te amó antes de que hicieras algo para merecerlo. Cierra tus ojos y dale gracias por ese amor. Pídele que te ayude a vivir cada día con la certeza de que eres su hijo amado. Y desde ese amor, deja que tus acciones reflejen la gracia que has recibido. Porque al final del día, todo lo que hacemos no es más que una respuesta a un amor que nos encontró primero. Un amor que es eterno, constante e incondicional. Número 2. El perdón que libera. Rompiendo las cadenas del pasado. Imagina que llevas una mochila cargada de piedras. Cada una representa un error, un remordimiento, algo que preferirías olvidar, pero que insiste en quedarse contigo. Al principio parece soportable, pero con el tiempo el peso se acumula, te ralentiza, te cansa e incluso te impide avanzar. Así es como muchos vivimos nuestras vidas, cargando con el peso de nuestro pasado, permitiendo que nuestros errores y fallos dicten quiénes somos y cómo avanzamos. Pero, ¿realmente debemos llevar esa carga? ¿Es este el destino que Dios quiere para nosotros? La Biblia nos da una respuesta poderosa en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es el corazón del perdón que libera. Dios nos invita a dejar esa pesada mochila a sus pies, a entregar nuestras piedras y caminar libres. Pero ¿cómo sucede esto? Todo comienza con un acto sencillo pero transformador: la confesión. Confesar no es simplemente enumerar nuestras fallas. Es un acto profundo de humildad y sinceridad ante Dios. Es reconocer no solo lo que hemos hecho, sino también las actitudes y motivaciones que nos llevaron a ello. No se trata de esconder ni minimizar, sino de abrir nuestro corazón al Creador con la confianza de que Él no nos juzga con dureza, sino con amor. Al confesar, damos el primer paso hacia la libertad que solo el perdón de Dios puede traer. Y aquí está la promesa. Dios es fiel y justo para perdonar. Su fidelidad significa que puedes confiar en que cumplirá su palabra. Él no cambia de opinión, no se cansa de perdonar ni retira su gracia. Su justicia asegura que este perdón no es una indulgencia barata. Es un acto que restaura el orden y la rectitud en nuestras vidas. El sacrificio de Cristo en la cruz fue el precio que pagó para que este perdón fuera posible. Y porque Jesús ya llevó nuestras culpas, Dios puede limpiarnos completamente, sin dejar rastro de nuestros errores. Piensa en esas palabras. Nos limpia de toda maldad. No importa cuán grande o profundo sea el pecado, la gracia de Dios siempre es más grande. Tal vez te has dicho a ti mismo que hay cosas que no puedes superar, cosas que sientes que te marcan para siempre. Pero la realidad es que en Cristo no hay pecado que no pueda ser redimido. Su perdón es total, no parcial. No es como una mancha que se oculta, es como una limpieza que deja todo nuevo. Romanos 8 nos da otra promesa increíble. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto significa que la culpa, el juicio y el peso de nuestros pecados ya no tienen poder sobre nosotros. Cuando aceptamos el perdón de Dios, somos libres, libres del pasado, libres del miedo al castigo, libres para vivir en paz y esperanza. ¿No es eso lo que anhelamos en lo más profundo de nuestro ser? El perdón no solo nos libera del peso del pasado, también nos abre la puerta a un futuro lleno de posibilidades. Sin la carga de nuestros errores, podemos concentrarnos en el presente y construir algo nuevo. Dios no solo nos perdona, también nos restaura. Él toma nuestras heridas y debilidades y las transforma en fortalezas. Su gracia nos capacita para vivir de manera diferente, para aprender de nuestros errores y para ser agentes de reconciliación en nuestras relaciones.
Pero aquí está la clave. Así como hemos sido perdonados, también somos llamados a perdonar. Jesús nos mostró este camino. Si hemos experimentado el alivio de dejar nuestra carga a los pies de la cruz, ¿cómo no ofrecer ese mismo alivio a quienes nos han herido? El perdón no es fácil, pero es necesario. No se trata de justificar el daño, sino de liberarnos del resentimiento que nos ata. Perdonar a otros es una extensión de la gracia que hemos recibido, un acto que refleja el corazón de Dios. Hoy quiero que reflexiones sobre esto. ¿Qué piedras llevas en tu mochila? ¿Qué cargas has acumulado y que ahora te impiden avanzar? Dios te invita a soltarlas. Él está esperando, fiel y justo, listo para perdonarte y limpiarte. Todo lo que necesitas hacer es acercarte a Él con un corazón sincero. Habla con Él, confiesa tus errores y confía en su promesa de perdón. Y cuando lo hagas, sentirás el alivio de un peso que desaparece. Sentirás la libertad de caminar en la luz, sabiendo que tu pasado ya no te define. Porque en Cristo eres una nueva creación. Las cadenas del pasado han sido rotas. El amor y la gracia de Dios te han dado un nuevo comienzo. Así que vive con esa verdad, vive con la certeza de que eres perdonado, amado y libre. El pasado ya no tiene poder sobre ti. Ahora es el momento de avanzar hacia la vida plena que Dios tiene preparada para ti. Número 3. La debilidad como plataforma. El poder de Dios en nuestra fragilidad. Imagina a un atleta que, tras una lesión, se encuentra limitado, incapaz de rendir al máximo. Para muchos, este sería el final del camino, pero para otros, esa misma debilidad se convierte en un catalizador. Comienza a entrenar con más enfoque, trabaja en fortalecer áreas que antes ignoraba, y con el tiempo, esa lesión, lejos de ser una derrota, se transforma en el origen de su crecimiento. Ahora, detente y reflexiona. ¿Te has sentido alguna vez limitado, enfrentado a tus propias debilidades? ¿Has pensado que tal vez esas fragilidades son el punto de partida para algo mucho más grande? La Biblia nos enseña una verdad que desafía toda lógica humana. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En este pasaje, Dios no promete eliminar nuestras luchas ni borrar nuestras limitaciones, sino que promete algo aún más profundo, su gracia, suficiente para sostenernos. Y no solo eso, sino que asegura que su poder alcanza su máxima expresión cuando reconocemos que no podemos solos. Este es el corazón de la paradoja divina. Lo que parece nuestra mayor desventaja es, en realidad, la plataforma donde Dios muestra su mayor fuerza. Nuestras debilidades, aunque incómodas, tienen un propósito. Nos recuerdan que no somos autosuficientes. Cuando intentamos vivir confiando únicamente en nuestras fuerzas, inevitablemente encontramos nuestros límites. La debilidad nos humilla, pero en ese acto de humillación se abre un espacio para algo más grande, la dependencia total de Dios. Al reconocer nuestras limitaciones, le damos permiso a Él para obrar en nuestras vidas, porque, seamos honestos, ¿cuántas veces intentamos hacerlo todos solos hasta que finalmente nos damos cuenta de que necesitamos ayuda? Aquí es donde la gracia entra en juego. La gracia de Dios no es solo un concepto abstracto, es su capacidad de suplir lo que nos falta, de llenar los vacíos donde nosotros no podemos. No se trata de eliminar nuestras debilidades, sino de permitir que Él las transforme. Su gracia nos capacita para hacer cosas que, por nuestras propias fuerzas, serían imposibles. Tal vez te sientes insuficiente para una tarea, incapaz de superar un desafío o atado por tus propias inseguridades. Pero recuerda esto, lo que no puedes hacer, Dios puede hacerlo a través de ti. El mundo nos enseña que ser fuerte es lo único que importa. Sin embargo, 1 Corintios 1:25 nos da una perspectiva diferente. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo que la sociedad desprecia, lo que parece insignificante o inútil, Dios lo elige para mostrar su gloria. Mira a Moisés, quien tartamudeaba y pensaba que no era apto para liderar, o a Gedeón, que se consideraba el más débil de su familia.
Dios no los escogió por su fortaleza, sino precisamente porque eran conscientes de su debilidad. Al usar lo débil del mundo, Dios deja en claro que la gloria no pertenece al hombre, sino a Él. Cuando permitimos que Dios actúe en nuestras debilidades, éstas se transforman en testimonios vivos de su poder. Las cicatrices que llevamos, esas marcas de las batallas que hemos enfrentado, se convierten en evidencia de la victoria de Dios en nuestras vidas. Pablo lo entendió bien. En 2 Corintios 12:9, no solo acepta sus debilidades, sino que se gloría en ellas, porque sabe que a través de ellas el poder de Cristo habita en él. Es un recordatorio de que nuestras luchas pueden ser el mayor testimonio de la gracia de Dios. Y aquí está el punto clave. Gloriarse en nuestras debilidades no significa resignación, sino reconocer que Dios está obrando a través de ellas. No se trata de enaltecer nuestras limitaciones, sino de usar cada una como una oportunidad para depender más de Él. Cuando dejamos de luchar contra nuestras debilidades y comenzamos a entregarlas, su poder se manifiesta. Dios toma nuestras fragilidades y las convierte en algo hermoso, algo fuerte, algo que refleja su gloria. Tal vez estás enfrentando una debilidad que parece insuperable. Quizás sientes que esa lucha te define o te limita. Pero hoy quiero recordarte que tus debilidades no son el final de la historia. La gracia de Dios puede transformarlas en un testimonio poderoso. Tómate un momento para identificar esas áreas donde te sientes más vulnerable. Preséntaselas a Dios en oración, confiando en que su gracia es suficiente. Y mientras lo haces, recuerda que no estás solo. Moisés, Gedeón, David y tantos más caminaron ese mismo camino, y sus vidas son testigos de lo que Dios puede hacer con un corazón dispuesto. El mensaje es claro: no temas tus debilidades, no las escondas ni las niegues. En lugar de eso, entrégaselas a Dios. Permite que su gracia las transforme en una plataforma para su poder. Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes, no por nuestras capacidades, sino porque el poder de Dios habita en nosotros. Vive desde esa verdad, confiando en que, incluso en tus momentos más frágiles, Dios está obrando para llevar a cabo su propósito. Número 4. El propósito en el proceso. Dios trabaja en medio de nuestras imperfecciones. Imagina un jarrón de cerámica que accidentalmente se cae al suelo y se rompe en 1000 pedazos. La reacción natural sería desecharlo, pensando que ya no sirve, que perdió su propósito. Pero ahora imagina a un artista que recoge esos pedazos uno por uno y con paciencia y creatividad los transforma en un mosaico hermoso. Esa obra de arte no sería posible sin las grietas, sin las roturas, sin las imperfecciones. Así es como Dios trabaja en nuestras vidas. Incluso en los momentos en los que sentimos que estamos rotos o que hemos fallado, Él utiliza cada pedazo para crear algo mucho más grande y hermoso. En Romanos 8:28 encontramos una promesa que lo cambia todo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo no dice que todo lo que vivamos será fácil o agradable. No dice que nunca nos enfrentaremos al dolor o al fracaso, pero promete que Dios usará incluso nuestras experiencias más difíciles para nuestro bien, de acuerdo con su plan perfecto. Esa es la garantía que tenemos como hijos de Dios. Nuestras vidas no están regidas por la casualidad ni por nuestros errores. Cada experiencia, cada desafío, cada tropiezo tiene un propósito en sus manos. A menudo pensamos que nuestras fallas descalifican el plan de Dios para nuestras vidas. Tal vez has sentido que un error que cometiste te ha alejado demasiado de Él, o que ciertas decisiones que tomaste anularon su propósito. Pero aquí está la verdad: nuestros errores no son más grandes que la gracia de Dios. Él no solo perdona nuestras fallas, sino que las redime. Los momentos en los que tropezamos pueden ser precisamente los que Dios usa para moldearnos, para enseñarnos lecciones valiosas y para acercarnos más a Él.
Lo que parece una interrupción en nuestro camino, en realidad puede ser una parte clave del proceso. Piénsalo, muchas veces las experiencias más difíciles son las que nos enseñan las lecciones más importantes. Las pruebas moldean nuestro carácter, fortalecen nuestra fe y nos enseñan a depender de Dios. Es en esos momentos de dolor que aprendemos empatía y compasión, que nos preparamos para consolar y apoyar a otros que pasan por situaciones similares. Dios no desperdicia nada. Incluso en los días más oscuros, está trabajando detrás de escena, obrando en nuestras vidas para un bien mayor. El tiempo de Dios también es crucial en este proceso. A menudo no entendemos por qué ciertas cosas suceden hasta mucho después. Es como un bordado visto desde el revés. Parece un caos, con hilos que no tienen sentido. Pero cuando Dios nos permite verlo del lado correcto, nos damos cuenta de que cada puntada tenía un propósito, cada hilo era necesario para completar la obra. En esos momentos en los que no entendemos lo que está pasando, debemos recordar que Dios tiene un plan perfecto. Jeremías 29:11 nos asegura: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Esta promesa nos recuerda que incluso cuando todo parece perdido, los pensamientos de Dios para nosotros son de esperanza y bienestar. El propósito de Dios en nuestras vidas no depende de nuestra perfección, sino de su gracia. Fuimos creados con un llamado específico y Él nos equipa para cumplirlo. Descubrir ese propósito requiere buscarlo a Él, confiar en su guía y rendirle nuestras preocupaciones. Dios no busca personas perfectas, busca corazones dispuestos. Cuando nos entregamos a Él con nuestras imperfecciones, Él hace su mejor obra. Es en nuestras debilidades donde su poder se manifiesta con mayor claridad. Y al final, el propósito de Dios no solo nos beneficia a nosotros, sino que también se convierte en un testimonio de su amor y su gracia para otros. Toma un momento para reflexionar en tu vida. ¿Cuáles son esas áreas donde te sientes roto o imperfecto? Tal vez haya errores del pasado que aún te persiguen o situaciones que no entiendes. Pero aquí está la verdad. Dios no ha terminado contigo. Cada pedazo de tu vida, incluso los que parecen inútiles, son parte del mosaico que Él está creando. Entrégale esas áreas y confía en que Él está trabajando, incluso cuando no lo veas. La obra de Dios en nuestras vidas no siempre es inmediata. Requiere paciencia, fe y disposición para seguir adelante, sabiendo que Él tiene el control. No dejes que tus fallas te definan. Deja que la gracia de Dios transforme tus imperfecciones en una plataforma para su gloria. Porque en sus manos, incluso lo que parece roto puede convertirse en algo hermoso. Dios está trabajando en tu vida y su propósito para ti es mayor de lo que puedes imaginar. Confía en Él, sigue caminando y permite que Él complete la obra que comenzó en ti. Número 5. Aprendiendo de los errores, la redención a través del arrepentimiento. Imagina a un niño pequeño aprendiendo a caminar. Da sus primeros pasos, tambaleante, con los brazos estirados buscando equilibrio. Luego, inevitablemente tropieza y cae, pero en lugar de rendirse, se levanta una y otra vez. Cada caída le enseña algo, a ajustar su postura, a tener más cuidado, a dar pasos más seguros. ¿Qué pasaría si ese niño decidiera no levantarse más después de una caída? Nunca aprendería a caminar. Así es nuestra relación con los errores en la vida. Tropezamos, fallamos, pero esos mismos errores pueden ser maestros poderosos si tenemos el valor de aprender de ellos. La Biblia nos da una clave esencial en Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí no se trata de perfección, sino de honestidad. Todos fallamos, pero lo que hacemos después de fallar define nuestro crecimiento. Si intentamos ocultar nuestros errores, justificarlos o simplemente ignorarlos, nos perdemos la oportunidad de ser transformados. Sin embargo,
Cuando tenemos el valor de reconocer nuestras fallas, de confesarlas y tomar medidas para cambiar, encontramos misericordia y restauración en Dios. Reconocer un error no es fácil. Nuestro orgullo muchas veces nos lleva a justificar nuestras acciones o a culpar a otros. Pero el primer paso hacia el arrepentimiento es ser honestos con nosotros mismos y con Dios. Decir, fallé, tomé el camino equivocado y necesito ayuda para corregirlo. Este acto de humildad nos abre a la gracia de Dios, quien no solo nos perdona, sino que también nos da la fuerza para superar nuestras fallas. La confesión sincera es mucho más que un simple "lo siento". Es un acto profundo de reconocimiento. Cuando confesamos un error, no estamos simplemente pidiendo disculpas, estamos reconociendo la gravedad de nuestras acciones, el impacto que han tenido en nosotros, en los demás y en nuestra relación con Dios. Esta sinceridad nos lleva a la cruz, al lugar donde la gracia de Dios nos encuentra y nos restaura. Y esa gracia no solo nos limpia, nos transforma, nos humilla, pero en esa humildad encontramos la verdadera fortaleza. Pero el arrepentimiento no se queda en la confesión. Implica acción, un cambio de dirección. No basta con decirle a Dios que hemos fallado. Debemos tomar decisiones concretas para apartarnos del pecado, para no volver a los mismos caminos que nos llevaron a tropezar. Esto puede significar romper con viejos hábitos, alejarnos de influencias negativas o establecer límites claros en nuestra vida. El arrepentimiento genuino implica un cambio de mentalidad, una transformación que comienza en el corazón y se refleja en nuestras acciones. El libro de los Hechos nos da una promesa poderosa, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Este es el fruto del arrepentimiento, tiempos de refrigerio, de paz, de restauración. Cuando confesamos y nos alejamos del pecado, no solo experimentamos el perdón de Dios, sino que también sentimos su paz. Esa carga que llevábamos, ese peso del remordimiento y la culpa, desaparece. En su lugar, Dios nos da esperanza y un nuevo comienzo. Y aquí está lo más hermoso. Los errores que entregamos a Dios se convierten en herramientas para nuestro crecimiento. Cada caída que superamos, cada pecado que dejamos atrás, nos hace más fuertes y más sabios. Aprendemos a depender más de Dios, a buscar su guía, en lugar de confiar solo en nuestras fuerzas. Y nuestras historias de redención, de cómo Dios transformó nuestras fallas en algo hermoso, se convierten en testimonios vivos de su gracia. Esas cicatrices que llevamos no son señales de derrota, sino marcas de victoria. Dios nos da el arrepentimiento como una herramienta para redimir nuestras fallas. No es solo un medio para recibir perdón, sino un camino para transformar nuestras vidas. A través del arrepentimiento, Dios no solo borra nuestro pasado, lo redime. Usa nuestras fallas para moldearnos, para enseñarnos y para cumplir su propósito en nosotros. No se trata de ser perfectos, sino de estar dispuestos a ser transformados por Él. Hoy quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué errores del pasado te están pesando? ¿Qué áreas de tu vida necesitas entregar a Dios? No dejes que el orgullo o el miedo te impidan acercarte a Él. Reconoce tus fallas, confiésalas con sinceridad y toma la decisión de cambiar. Porque cuando lo haces, encuentras no solo perdón, sino también la paz y la transformación que solo Dios puede dar. Tus errores no te definen, la gracia de Dios sí, y esa gracia tiene el poder de transformar tus fallas en fortalezas y de usar tu historia para su gloria. Número 6. Jesús y el perdón. Ejemplos de gracia en acción. Piensa en un momento en el que alguien te ha fallado profundamente. Tal vez dijeron algo que te hirió, hicieron algo que quebró tu confianza y tú te quedaste allí, con la herida abierta, decidiendo cómo reaccionar. ¿Perdonaste fácilmente? ¿Fue algo inmediato o dolió incluso pensarlo? Ahora,
Imagina una situación diferente. Alguien comete un error público, algo vergonzoso que todos ven y juzgan. ¿Cómo reaccionarías si estuvieras allí? ¿Te unirías a las voces que condenan o serías una mano extendida en medio del caos? Jesús nos muestra una respuesta diferente, una que desarma la dureza del corazón humano y transforma vidas. En Juan 8:11, Jesús enfrenta a una multitud con piedras en la mano, lista para castigar a una mujer sorprendida en adulterio. Todos esperan su veredicto, pero sus palabras cambian el curso de la historia. Ni yo te condeno, vete y no peques más. En estas palabras vemos la gracia en acción. Jesús no ignora el pecado, pero tampoco deja que defina a la mujer. Le ofrece perdón y con él una nueva oportunidad de vida. Esta escena encapsula el corazón de Jesús. No vino a condenar, sino a salvar. Lucas 19:10 nos recuerda que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Su misión era redimir, restaurar, traer esperanza a quienes pensaban que no la merecían. Jesús no evitaba a los pecadores, los buscaba. Se acercaba a los marginados, a los rechazados, a los imperfectos, y les ofrecía una esperanza que el mundo nunca podría darles. Mira el caso de Zaqueo, un hombre odiado por su comunidad, por ser un recaudador de impuestos. Cuando Jesús lo vio subido a un árbol, no lo rechazó ni lo acusó. En cambio, se invitó a su casa, transformando su vida con un acto de aceptación. O piensa en la mujer con flujo de sangre que durante años había sufrido en silencio. Con solo tocar el manto de Jesús, recibió no solo sanidad física, sino también restauración emocional y espiritual. Jesús no solo veía las fallas o enfermedades de las personas, veía su potencial, su necesidad de amor y gracia. Lo más poderoso de los encuentros de Jesús es que siempre ofrecía algo más allá del perdón, ofrecía una nueva oportunidad. Cuando dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más, no era una simple absolución, era un llamado a vivir diferente, a transformar su vida por completo. Jesús nos perdona, sí, pero también nos equipa para no volver al lugar donde caímos. Su gracia no solo limpia nuestro pasado, prepara nuestro futuro. En cada encuentro Jesús demostró el amor incondicional de Dios. Amó a los pecadores, a los publicanos, a las prostitutas y a los marginados. Su amor no conocía límites ni barreras sociales. Era un amor que no esperaba perfección, pero que ofrecía transformación. Ese mismo amor está disponible para ti hoy. Jesús no te pide que llegues perfecto a Él, te invita a acercarte tal como eres, con tus fallas, tus heridas, tus errores. Porque su gracia no solo cubre nuestras imperfecciones, las redime, las transforma y nos da propósito. Ahora, piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has sentido que no merecías el perdón de Dios? ¿Cuántas veces el peso de tus errores te ha hecho pensar que no había vuelta atrás? La verdad es que Jesús sigue extendiéndote la misma gracia que mostró a la mujer adúltera, a Zaqueo, al paralítico y a tantos otros. Su mensaje para ti es claro: ni yo te condeno, pero también te llama a algo más grande. Vete y no peques más. Te invita a cambiar, a dejar atrás lo que te ha detenido, a caminar en una nueva dirección con su amor como guía. Así como hemos recibido esta gracia, también estamos llamados a extenderla a los demás. Perdonar no siempre es fácil, pero cuando entendemos cuánto hemos sido perdonados, ese perdón fluye más naturalmente. Mostrar compasión, acercarnos a quienes necesitan una mano, es parte de vivir el ejemplo de Jesús. Él nos enseña que nadie está demasiado perdido para ser encontrado, que cada persona merece una segunda oportunidad y que el amor tiene el poder de transformar incluso las vidas más rotas. Jesús nos ofrece perdón, pero también nos ofrece algo aún más poderoso, una nueva oportunidad. Su gracia nos llama a dejar atrás el pasado y caminar hacia un futuro lleno de esperanza. Hoy, puedes recibir ese perdón y permitir que transforme tu vida. No importa cuán grande sea tu error, no importa cuán lejos sientas que estás. Él está ahí, listo para decirte, ni yo te condeno. Recibe su gracia,
camina en su amor y deja que tu vida sea un testimonio de la increíble compasión de nuestro Salvador. Número 7. La confianza en la providencia, entregando el control a Dios. Imagina que estás conduciendo por una carretera envuelta en una densa niebla. No puedes ver más allá de unos pocos metros frente a ti, y cada kilómetro que avanzas aumenta la tensión. Tus manos están firmemente en el volante, pero el estrés te consume porque no sabes lo que viene. Ahora imagina que alguien con experiencia, alguien que conoce el camino a la perfección, está sentado a tu lado. Este copiloto te dice con calma: confía en mí, yo sé cómo llegar. Al soltar el control y permitir que esta persona te guíe, la tensión comienza a disiparse. Ya no necesitas cargar con el peso de decidir cada giro, simplemente sigues la dirección de alguien en quien confías. Así es la vida cuando decidimos confiar en la providencia de Dios. Salmos 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Encomendar no es solo una acción superficial, es entregar el control, reconocer que no tenemos todas las respuestas y que no necesitamos tenerlas, porque Dios ya las tiene. Él ve más allá de la neblina que nos rodea. Su perspectiva es perfecta y su plan, aunque a veces no lo entendamos, siempre es bueno. Confiar en Dios no significa ignorar nuestras responsabilidades ni adoptar una actitud pasiva. De hecho, implica actuar con fe mientras reconocemos que el resultado final está en sus manos. Es una colaboración entre nuestra disposición a obedecer y su soberanía. Al encomendar nuestro camino, aceptamos que Él tiene el control último de nuestras circunstancias, incluso cuando la vida parece caótica o incierta. No siempre veremos el resultado inmediato de su obra, pero su promesa es clara: Él hará. Dios actúa, a menudo en maneras que no imaginamos, para nuestro bien y para su gloria. Uno de los mayores obstáculos para confiar en la providencia de Dios es nuestra lucha interna con la ansiedad y el temor. Vivimos en un mundo que nos dice que debemos tener el control de todo, de nuestras finanzas, nuestras relaciones, nuestro futuro. Pero Pedro 5 nos ofrece un descanso maravilloso: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Piensa en esa imagen: no llevar tus preocupaciones como un peso sobre tus hombros, sino entregarlas a un Dios que se preocupa profundamente por ti. Este acto de confiar no solo alivia nuestra carga, también nos permite experimentar la paz que proviene de saber que estamos en manos seguras. Incluso en nuestras imperfecciones, Dios sigue trabajando. Hay momentos en los que nos sentimos indignos de su cuidado porque hemos cometido errores o tomado malas decisiones. Pero la gracia de Dios no depende de nuestra perfección. Él usa incluso nuestros fracasos para moldearnos, para enseñarnos y para cumplir su propósito en nuestras vidas. Su providencia es tan completa que no hay error, por grande que sea, que pueda desviar su plan para nosotros. Más bien, en su amor y sabiduría, redime nuestras fallas y las convierte en parte de la historia que está escribiendo en nosotros. Confiar en Dios no significa que todo será fácil o que siempre entenderemos lo que está sucediendo. Habrá días en los que la neblina será más espesa y el camino más incierto, pero confiar en la providencia de muchas naciones. Abraham confió y Dios cumplió sus promesas. Ahora, piensa: ¿hay algo en tu vida que Dios te está pidiendo que hagas, pero a lo que te has resistido? ¿Hay algún paso de obediencia que debas dar hoy para experimentar las bendiciones y la paz que Él tiene reservadas para ti? Al reflexionar sobre esto, prepárese para la próxima enseñanza. En él exploraremos cómo la confesión de nuestros pecados puede traer sanación y renovación espiritual, allanando el camino para una comunión aún más profunda con Dios. Enseñanza 11. Confía en el propósito de Dios. La vida no siempre sigue el plan que imaginamos. A menudo, los caminos que recorremos parecen confusos o sin sentido, y es en estos momentos cuando la confianza en el propósito de Dios se vuelve esencial.
Pero podemos descansar plenamente sabiendo que hay un plan divino para cada detalle de nuestras vidas, porque sé lo que pienso de ti. Jeremías 29:11. Este versículo es una promesa poderosa. Nos recuerda que a Dios no le pillan desprevenido los acontecimientos. Él ya conoce cada paso de nuestro viaje y tiene pensamientos de paz y esperanza para nosotros. Esto significa que incluso cuando enfrentamos dificultades, Dios está trabajando para nuestro bien. Pero, ¿por qué Dios nos permite pasar por situaciones que no entendemos? Porque Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver. El propósito de Dios no siempre es claro en el momento en el que estamos viviendo, pero siempre es perfecto. Él moldea nuestro carácter, fortalece nuestra fe y nos prepara para los grandes planes que Él tiene para nosotros. Para aplicar esta enseñanza en tu vida, comienza por pedirle a Dios discernimiento en la oración. Pídele que revele su voluntad y te dé la fuerza para confiar en sus planes. Luego, elige descansar en la seguridad de que Él tiene el control, incluso cuando las circunstancias parezcan adversas. Por último, recuerda mirar hacia atrás y reconocer los momentos en los que Dios ya ha actuado en tu vida, cumpliendo sus promesas y guiando tus pasos. Imagínese la confianza en el propósito de Dios como la obra de un fabricante de tapices. Cuando miramos la parte posterior de la alfombra, vemos hilos enredados sin orden aparente. Pero cuando volteamos la alfombra, vemos un diseño perfecto. Tal es el plan de Dios. Por el momento, puede parecer confuso, pero Él está creando algo hermoso y significativo. Un ejemplo de esto está en la historia de José, quien fue vendido como esclavo por sus hermanos, encarcelado injustamente y olvidado durante años. Sin embargo, Dios usó cada una de estas experiencias para ponerlo en el lugar correcto en el momento correcto como gobernador de Egipto, salvando muchas vidas, incluida la de su propia familia. José, mirando hacia atrás, declaró: «Has planeado el mal contra mí, pero Dios lo ha hecho bueno». Génesis 50:20. Ahora reflexiona. ¿Hay áreas en tu vida en las que tienes dificultades para confiar en el propósito de Dios? ¿Está Él dando forma a algo más grande de lo que puedes ver en este momento? Al considerar estas preguntas, prepárese para la siguiente enseñanza. Exploremos cómo la dependencia del Espíritu Santo puede empoderarnos para vivir una vida de propósito y poder, llena de la presencia de Dios. Enseñanza 12. Practica la paciencia. Esperar nunca es fácil. En un mundo que nos anima a buscar resultados rápidos, la paciencia a menudo se siente como una carga. Pero Dios nos llama a una espera activa y confiada, donde Él obra no solo en las circunstancias, sino también en nuestros corazones. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Isaías 40:31. Este versículo es una promesa para aquellos que eligen confiar en el tiempo de Dios. No solo nos sostiene durante la espera, sino que también nos renueva, fortaleciéndonos para las siguientes etapas del viaje. ¿Por qué es importante? Porque la paciencia nos prepara para recibir lo mejor de Dios en el momento adecuado, en lugar de conformarnos con algo menor en nuestro propio tiempo. La paciencia nos enseña que el tiempo de Dios es perfecto, no es ni tardío ni avanzado, actúa en el momento exacto. Cuando confiamos en Él, aprendemos a descansar en su sabiduría y a evitar decisiones precipitadas que pueden llevarnos por caminos torcidos. Es un proceso que nos moldea, transformando nuestra impaciencia en una fe madura y sólida. ¿Cómo practicar la paciencia en la vida cotidiana? Primero, reconozca que esperar es parte del plan de Dios para moldear su carácter. Segundo, llena ese tiempo buscando la presencia de Dios a través de la oración y la meditación en la palabra. Finalmente, confía en que Él está obrando, incluso si aún no ves los resultados. Esta confianza nos da la fuerza para seguir adelante, incluso en las circunstancias más difíciles.
Piensa en la paciencia como el trabajo de un jardinero. Él planta las semillas, riega la tierra y espera el momento necesario para la cosecha. No trata de apresurar el proceso, porque sabe que el mejor fruto proviene de una espera cuidadosa. Lo mismo sucede con Dios. Él está cultivando algo en ti que en el momento adecuado dará abundante fruto. Un claro ejemplo de esto es la historia de Abraham y Sara. Dios le prometió a Abraham que sería el padre de una gran nación, pero la promesa tardó décadas en cumplirse. Durante este tiempo, Abraham tuvo que aprender a confiar en Dios y esperar pacientemente. Cuando finalmente nació el hijo de la promesa, Isaac, estaba claro que el tiempo de Dios siempre es perfecto. Ahora reflexiona, ¿en qué área de tu vida Dios te está pidiendo que esperes? ¿Está Él usando este tiempo para fortalecer tu fe y prepararte para algo más grande? Y mientras piensas en ello, prepárate para la próxima enseñanza. Profundicemos en la importancia de depender completamente del Espíritu Santo y descubramos cómo Él nos empodera para vivir una vida llena de propósito y poder. Enseñanza 13. Perseverar en la fe. El caminar con Dios no siempre es fácil. Habrá momentos de retos, dudas y cansancio, pero es precisamente en estos momentos cuando estamos llamados a perseverar, porque es en la perseverancia donde experimentamos la fuerza transformadora de la fe. He peleado la buena batalla, he terminado el curso, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:7. Estas palabras de Pablo, escritas al final de su vida, son testimonio de un camino vivido con propósito. Se enfrentó a la persecución, las dificultades y las privaciones, pero nunca perdió su fe en Dios. ¿Qué nos enseñan estas palabras? Esa fe no es solo algo que tenemos, sino algo que guardamos y protegemos, especialmente en tiempos difíciles. ¿Por qué Dios nos llama a perseverar? Porque es en la perseverancia que nuestra fe se refina. Así como el oro se purifica en el fuego, nuestra fe crece y se fortalece en los desafíos. Dios usa estas situaciones para moldear, preparar y acercarnos aún más a su propósito. La perseverancia no consiste en no caer nunca, sino en levantarse siempre y seguir confiando. Para practicar la perseverancia en tu vida, empieza por recordar las promesas de Dios. Cuando surjan dificultades, acuda a la Biblia y busque consuelo y dirección. Segundo, desarrolle el hábito de orar constantemente. La oración nos da la fuerza para enfrentar lo que parece imposible. Por último, rodéate de una comunidad de fe que pueda apoyarte y animarte. Estar conectados con otros creyentes nos ayuda a mantenernos enfocados en Dios, incluso cuando el viaje se vuelve arduo. Piensa en la perseverancia como el trabajo de un corredor en un maratón. Sabe que el recorrido será largo y difícil, pero también sabe que la línea de meta vale la pena. Corre con un objetivo en mente y cada paso lo acerca más al premio. Del mismo modo, perseverar en la fe es mantener nuestros ojos fijos en Dios, sabiendo que la recompensa es mucho mayor que cualquier dificultad que enfrentemos. Una vez escuché la historia de una joven que se enfrentaba a una situación financiera difícil y, sin embargo, decidió confiar en Dios. Continuó firme, trabajando y orando, incluso sin ver una solución inmediata. Un día, cuando menos lo esperaba, Dios le abrió una puerta que cambió su vida por completo. Su perseverancia no solo fortaleció su fe, sino que también se convirtió en un testimonio para todos los que los rodeaban. Ahora, reflexiona. ¿A qué combate te enfrentas en tu vida hoy? ¿Hay algo que te está desanimando, pero que Dios te está llamando a enfrentar con perseverancia? Si esta enseñanza está fortaleciendo tu fe, recuerda darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campana para seguir recibiendo palabras que edifiquen tu vida. También ayuda a hacer llegar ese mensaje a más personas que necesitan aliento. Prepárate,
porque en la próxima enseñanza exploraremos cómo el vivir bajo la dependencia del Espíritu Santo puede transformar tu vida de maneras extraordinarias. Enseñanza 14. Perdona. El perdón es una de las actitudes más desafiantes que estamos llamados a practicar, pero también es una de las más liberadoras. ¿Alguna vez te has parado a pensar en cómo el perdón no solo puede restaurar las relaciones, sino también traer paz a tu propio corazón? Más bien, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros. Efesios 4:32. Este versículo nos recuerda que el perdón no es una sugerencia, sino una instrucción clara de Dios. Él nos llama a ser amables y compasivos, liberando el perdón así como nos perdona a diario. El perdón es un reflejo del carácter de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué Dios nos llama a perdonar? Porque el perdón rompe las cadenas invisibles que nos atan al dolor, al resentimiento y a la amargura. Cuando guardamos rencor, creamos barreras en nuestros corazones que no solo nos separan de los demás, sino también de Dios. El perdón no se trata de justificar la mala acción de otra persona, sino de liberarse del peso de cargarla. En la vida cotidiana, el perdón se puede practicar de una manera sencilla, pero transformadora. Primero, reconoce los sentimientos que has estado cargando. Identifica las heridas y preséntalas a Dios en oración. En segundo lugar, elige perdonar, incluso si los sentimientos aún están presentes. El perdón es una elección, no un sentimiento. Y tercero, si es posible, muestra perdón en tus acciones, ya sea a través de palabras, actitudes amables o reconciliación directa. El perdón puede compararse con dejar caer un globo que has estado sosteniendo con fuerza. Cuanto más tiempo lo sostienes, más cansado se vuelve. Pero cuando finalmente lo dejas ir, sientes alivio. Del mismo modo, el perdón aligera el peso que llevamos en nuestra alma, permitiéndonos avanzar libres y en paz. Una historia que ilustra el poder del perdón es la de José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. A pesar de todo el sufrimiento, optó por perdonarlos cuando tuvo la oportunidad de vengarse. En lugar de castigarlos, les dio la bienvenida y les dijo: Dios ha convertido en bien el mal que planearon. Génesis 50:20. El perdón de José no solo restauró a su familia, sino que también lo acercó aún más al propósito de Dios. Ahora reflexiona. ¿Hay alguien en tu vida a quien debas perdonar? ¿Hay algo que necesites rendir a Dios para liberar completamente el perdón? Y mientras meditas en esto, prepárate para la próxima enseñanza. Exploremos cómo confiar plenamente en Dios puede abrir puertas y transformar todos los aspectos de tu vida. Enseñanza 15. Depender del Espíritu Santo. La vida cristiana está diseñada para ser vivida con poder, pero ¿de dónde viene esta fuerza que nos permite enfrentar los desafíos y cumplir el propósito de Dios? Jesús dejó claro que el Espíritu Santo sería nuestro ayudante, guía y fuerza constante. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya descendido sobre vosotros. Hechos 1:8. Esta promesa fue hecha por Jesús a sus discípulos antes de ascender al cielo. Estaban a punto de enfrentarse a un mundo hostil, y Jesús sabía que sin el Espíritu Santo les sería imposible cumplir su misión de llevar el Evangelio a todas las naciones. Este poder prometido no es solo una fuerza extraordinaria, sino una presencia viva que habita en todos los que creen. ¿Por qué necesitamos depender del Espíritu Santo? Porque nos permite hacer lo que solos nunca podríamos hacer. Él nos da sabiduría en las decisiones difíciles, fuerza para perseverar en tiempos de debilidad y coraje para hablar de Cristo en situaciones difíciles. El Espíritu Santo es la garantía de que nunca estamos solos en nuestro camino de fe. Para vivir dependiendo del Espíritu Santo, comienza por reconocer su presencia en tu vida. En oración, pídele que te guíe y te llene de su poder. Luego,
Sé sensible a su dirección, permitiéndole moldear tus decisiones, actitudes y palabras. Por último, confía en que Él está obrando, incluso cuando no te des cuenta. A veces el Espíritu Santo obra en silencio, trayendo paz y claridad en medio de la confusión. Imagina al Espíritu Santo como el viento que impulsa las velas de un barco. El barco solo no puede moverse, pero con el viento avanza hacia su destino. Así es como somos. Sin el Espíritu Santo nos quedamos quietos, pero con Él somos llevados adelante con propósito y dirección. Una historia que ilustra esto es la de Pedro. Antes de ser lleno del Espíritu Santo, negó a Jesús 3 veces por miedo. Pero después de que el Espíritu Santo descendió sobre él en el día de Pentecostés, Pedro predicó con valentía, guiando a miles de personas a creer en Cristo. El mismo hombre que una vez fue inseguro se ha convertido en un poderoso líder en la difusión del Evangelio. Ahora piensa, hay áreas de tu vida en las que has estado tratando de actuar por tu cuenta. Dios te está llamando a depender más del Espíritu Santo para experimentar la transformación que solo Él puede traer. Y mientras reflexionas, prepárate para la próxima enseñanza. Exploremos cómo servir a los demás con humildad puede abrir las puertas para vivir una vida que sea verdaderamente significativa y esté alineada con el corazón de Dios. Lo que viene puede ser la respuesta que tu corazón necesita tan desesperadamente. No dejes este video hasta que escuches esta parte que conecta todo de una manera única. Enseñanza 16. Confía en el Señor. La confianza es la base de cualquier relación sólida, y esto no es diferente cuando se trata de nuestra relación con Dios. Pero, ¿cómo podemos confiar plenamente en Él cuando nos enfrentamos a situaciones que no entendemos? ¿Es posible descansar en su plan incluso cuando todo parece estar fuera de control? Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Proverbios 3:5. Este versículo es una invitación directa a poner nuestra total dependencia de Dios, dejando de lado la necesidad de entender o controlar todo. Nos recuerda que la confianza no es parcial ni condicional, sino una renuncia total a nuestras decisiones, miedos e incertidumbres. ¿Por qué Dios nos llama a confiar en Él? Porque nuestros pensamientos son limitados y no podemos ver el panorama completo. Él, sin embargo, conoce el pasado, el presente y el futuro, y sus planes son siempre para nuestro bien. La confianza en Dios nos libera de la ansiedad y nos permite descansar, sabiendo que Él tiene el control y actúa en nuestro nombre, incluso si no entendemos cómo. Para aplicar esta enseñanza en la práctica, comience por rendir sus preocupaciones a Dios en oración. Dile en qué te cuesta confiar y pídele ayuda para descansar en sus promesas. Luego, toma acciones que demuestren esa confianza, como esperar pacientemente o seguir su dirección incluso cuando parezca difícil. Por último, trata de recordar las ocasiones en las que Dios ha sido fiel en el pasado. Esos testimonios personales fortalecen nuestra fe. Piensa en la confianza en Dios como cruzar un puente sobre un río turbulento. Es posible que no veas lo que hay debajo o cómo se construyó el puente, pero eliges cruzarlo porque confías en su estructura. Lo mismo sucede con Dios. Puede que no entiendas los detalles, pero puedes confiar en que Él te sostendrá en cualquier situación. Un ejemplo de esto está en la vida de David. Antes de enfrentarse a Goliat, ya había experimentado la fidelidad de Dios al derrotar a un león y a un oso. Por lo tanto, declaró con confianza: «El Señor que me libró de las garras del león y del oso, me librará de la mano de este filisteo». 1 Samuel 17:37. David no confiaba en sus propias fuerzas, sino en el Dios que ya se había mostrado fiel. Ahora reflexiona. ¿Hay algo en tu vida que necesitas dar totalmente a Dios? ¿Hay algún área en la que te hayas apoyado en tu propio entendimiento en lugar de descansar en su dirección? Al meditar en estas preguntas, prepárese para la próxima enseñanza.
exploremos cómo servir a los demás con humildad no solo transforma nuestra perspectiva, sino que también nos acerca al corazón de Dios. Enseñanza 17. Servir con humildad. En la sociedad actual, muchos buscan puestos de prominencia, reconocimiento y autoridad. Pero Jesús nos enseñó un camino diferente. La grandeza en el reino de Dios no está en el poder, sino en el servicio. ¿Estamos dispuestos a dejar de lado el orgullo y servir con humildad, incluso cuando nadie nos está mirando? El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Mateo 20:27. Estas palabras de Jesús fueron dichas a sus discípulos en un momento en que estaban discutiendo sobre quién sería el más grande entre ellos. En lugar de reprenderlos directamente, Jesús les mostró un nuevo modelo de liderazgo. El que desea ser grande, primero debe aprender a servir. No solo habló de ello, sino que vivió esta verdad, lavando los pies de los discípulos y entregándose a sí mismo por todos en la cruz. ¿Por qué es tan poderoso el servicio humilde? Porque nos transforma de adentro hacia afuera. Cuando elegimos servir, dejamos de lado el egoísmo y nos acercamos más al carácter de Cristo. El servicio humilde nos ayuda a ver las necesidades de los demás, a apreciar lo que realmente importa y a experimentar el gozo de ser instrumentos de Dios en la vida de las personas. ¿Cómo podemos practicar humildemente el servicio en nuestra vida diaria? Primero, esté atento a las oportunidades para ayudar. Pueden surgir en las pequeñas cosas, como escuchar atentamente a alguien u ofrecer ayuda práctica. En segundo lugar, hazlo sin esperar reconocimiento o retribución. El verdadero servicio es aquel que solo busca agradar a Dios. Por último, pídele a Dios un corazón dispuesto y humilde, porque servir con amor genuino es algo que el Espíritu Santo obra en nosotros. Piense en el servicio como un árbol frutal. No consume los frutos que produce, sino que los da generosamente para alimentar y beneficiar a los demás. Así también el corazón que sirve se da a sí mismo para bendecir a los que le rodean. Una historia notable sobre el servicio humilde es la del buen samaritano. Mientras otros pasaban junto al hombre herido sin ayuda, el samaritano optó por detenerse, atender sus heridas y asegurarse de que tenía lo que necesitaba para recuperarse. Este acto de compasión y servicio se realizó sin esperar nada a cambio y se convirtió en un ejemplo eterno de amor por los demás. Ahora, reflexiona. ¿Hay alguien en tu vida a quien puedas servir hoy? ¿Hay alguna oportunidad de demostrar la humildad de Cristo en sus acciones? Al considerar estas preguntas, prepárese para la siguiente enseñanza. Nos llevará a descubrir cómo vivir como luz en el mundo puede influir en vidas y transformar los entornos que nos rodean. Enseñanza 18. Sé generoso. La generosidad es un reflejo del corazón de Dios en nosotros. Pero, ¿entendemos lo que significa dar con alegría? La verdadera generosidad no consiste solo en satisfacer una necesidad, sino en mostrar amor y compartir las bendiciones que recibimos de Dios. Es más bienaventurado dar que recibir. Hechos 20:35. Estas palabras de Pablo, recordando la enseñanza de Jesús, nos desafían a ver el acto de dar como una fuente de alegría y satisfacción. Nos invita a cambiar nuestro enfoque de la acumulación a la generosidad, entendiendo que la verdadera felicidad no proviene de lo que tenemos, sino de lo que compartimos. ¿Por qué es tan importante la generosidad en el plan de Dios? Porque demuestra su amor en acción. Cuando somos generosos, reflejamos el carácter de Dios, quien nos ha dado el regalo más grande de todos, su Hijo. Además, la generosidad es una expresión de confianza. Cuando damos, reconocemos que Dios es la fuente de todo lo que tenemos y que Él suplirá todas nuestras necesidades. En la vida cotidiana, la generosidad se puede practicar de maneras simples pero poderosas. Primero, comparte lo que tienes, ya sea tu tiempo, recursos o habilidades. Segundo, hazlo con alegría y sin esperar nada a cambio,
sabiendo que tu recompensa viene del Señor. Finalmente, sé consciente de las necesidades que te rodean y permite que Dios te use como un instrumento de bendición. Imagina la generosidad como un río. No guarda el agua para sí mismo, sino que la distribuye, llevando vida y sustento a donde quiera que va. Cuanto más fluye el río, más se reabastece. También lo es la generosidad. Cuanto más damos, más recibimos de la gracia de Dios para seguir bendiciendo a los demás. Un poderoso ejemplo de generosidad está en la historia de la pobre viuda, que regaló 2 moneditas en el templo. Jesús la elogió, no por el valor de su ofrenda, sino por la disposición de su corazón. Dio todo lo que tenía, confiando completamente en Dios. Su generosidad se convirtió en un ejemplo eterno de fe y entrega. Ahora piensa, ¿hay algo que Dios te haya llamado a compartir? ¿Hay alguien en tu vida que pueda ser bendecido por tu generosidad hoy? Al reflexionar sobre esto, prepárese para la próxima enseñanza. Nos guiará a comprender cómo vivir como una luz en el mundo no solo puede transformar nuestras vidas, sino también impactar profundamente a todos los que nos rodean. Enseñanza 19. Busca el reino de Dios. Todos tenemos prioridades en nuestras vidas: trabajo, familia, sueños. Pero, ¿alguna vez te has parado a pensar en lo que sucede cuando Dios se coloca en el centro de todo? ¿Qué cambia cuando buscamos el reino de Dios antes que cualquier otra cosa? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Jesús nos dejó esta enseñanza en un contexto en el que las personas estaban preocupadas por sus necesidades diarias: qué comer, qué vestir o dónde vivir. Nos llamó a mirar más allá de estas preocupaciones y a confiar en que Dios se encargaría de todo, siempre y cuando lo pusiéramos a Él en primer lugar. Buscar el reino significa alinear nuestras vidas con los valores y propósitos de Dios, dejando que Él gobierne cada área de nuestro corazón. ¿Por qué es esto tan transformador? Porque cuando buscamos el reino de Dios, nuestras prioridades cambian. Dejamos de enfocarnos solo en las cosas temporales y comenzamos a ver lo que es eterno. Esto nos trae paz en medio de la incertidumbre y nos ayuda a tomar decisiones que se alinean con la voluntad de Dios. Además, Dios promete suplir todas nuestras necesidades cuando confiamos completamente en Él. ¿Cómo podemos poner en práctica esta enseñanza en nuestra vida diaria? Primero, comience sus mañanas con una oración sincera, pidiéndole a Dios que guíe sus decisiones y pensamientos. Segundo, evalúe sus prioridades. ¿Hay algo que esté tomando el lugar de Dios en su vida? Finalmente, tómese el tiempo para aprender más sobre el reino a través de la lectura de la palabra y el servicio a los demás. Imagínese buscar el reino de Dios como alguien que cava en busca de un tesoro enterrado. Aunque requiere esfuerzo, lo que encuentras es infinitamente valioso y transforma por completo la vida de quienes lo descubren. Este es el reino, es el tesoro que da sentido y propósito a nuestra existencia. Una historia bíblica que ilustra esto es la de Salomón. Cuando Dios le ofreció todo lo que deseaba, le pidió sabiduría para gobernar al pueblo de una manera justa. En respuesta, Dios no solo le dio sabiduría, sino también riquezas y honor, porque Salomón dio prioridad a los valores del reino. Ahora reflexiona, ¿qué significa en la práctica buscar el reino de Dios en tu vida? ¿Hay áreas en las que necesitas dar más al Señor para que Él sea tu prioridad absoluta? Al pensar en ello, prepárese para la próxima enseñanza. Profundicemos en la importancia de rechazar el miedo y vivir con valentía, confiando en el poder y la protección de Dios en cada situación. Enseñanza 20. Confiesa tus pecados. La culpa es un peso que puede sofocar el gozo y alejarnos de Dios. Pero, ¿comprendemos el poder liberador de confesar nuestros pecados? Cuando admitimos nuestros fracasos ante el Señor, experimentamos el alivio de un corazón renovado y restaurado.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. 1 Juan 1:9. Este versículo es una promesa llena de gracia. Nos asegura que Dios, en su fidelidad, siempre está dispuesto a perdonarnos. No importa cuán grave sea el error, la confesión sincera trae redención. Esto no significa que Dios necesite nuestra confesión para saber lo que hemos hecho. Él ya la necesita. Pero confesar es un acto de humildad que deja espacio para su sanación y restauración en nuestras vidas. ¿Por qué es tan importante confesarse? Porque el pecado nos separa de Dios, crea barreras que obstaculizan nuestra comunión con el Padre y nos mantienen atrapados en el miedo y la vergüenza. La confesión rompe estas barreras y nos reconecta con la presencia de Dios. Además, nos recuerda la grandeza de la gracia divina y nos fortalece para resistir futuras tentaciones. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en la vida cotidiana? Primero, reserva un tiempo diario para la reflexión y la oración, pidiéndole al Espíritu Santo que te revele las áreas de tu vida en las que necesitas perdón. Segundo, sé honesto con Dios, no escondas nada. Él ya conoce tu corazón, pero quiere escuchar tu confesión sincera. Por último, practica el arrepentimiento genuino, que es más que solo palabras. Es una decisión de alejarse del pecado y caminar en obediencia. Piensa en la confesión como un vaso que está sucio por dentro. Por fuera, incluso puede parecer limpio, pero solo cuando se lava el interior puede cumplir plenamente su función. Así es nuestra vida. Cuando confesamos, permitimos que Dios limpie, nos recuerda la grandeza de la gracia divina y nos fortalece para resistir futuras tentaciones. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en la vida cotidiana? Primero, reserva un tiempo diario para la reflexión y la oración, pidiéndole al Espíritu Santo que te revele las áreas de tu vida en las que necesitas perdón. Segundo, sé honesto con Dios, no escondas nada. Él ya conoce tu corazón, pero quiere escuchar tu confesión sincera. Por último, practica el arrepentimiento genuino, que es más que solo palabras. Es una decisión de alejarse del pecado y caminar en obediencia. Piensa en la confesión como un vaso que está sucio por dentro. Por fuera, incluso puede parecer limpio, pero solo cuando se lava el interior puede cumplir plenamente su función. Así es nuestra vida. Cuando confesamos, permitimos que Dios limpie nuestros corazones, restaurando nuestra capacidad de vivir plenamente en su presencia. La historia del hijo pródigo es un poderoso ejemplo de este principio. Después de desperdiciarlo todo y encontrarse en una situación desesperada, decidió volver con su padre y confesar sus errores. En lugar de recibir reprimendas, encontró los brazos abiertos, un abrazo y una fiesta de bienvenida. Esta historia nos recuerda que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos cuando damos el paso de confesarnos. Ahora reflexiona. ¿Hay algo en tu corazón que necesitas confesar hoy? ¿Hay algún peso que has estado cargando y que Dios desea quitar para darte libertad? Y mientras consideras esto, prepárate para la próxima enseñanza. Exploremos cómo vivir como una luz en el mundo puede ser una de las formas más poderosas de transformar las vidas que te rodean. Enseñanza 21. Sed luz en el mundo. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el impacto de tu vida en quienes te rodean? Jesús nos llamó a ser luz en un mundo que a menudo está envuelto en tinieblas. Pero, ¿qué significa eso realmente? Así brille vuestra luz delante de los hombres. Mateo 5:16. Esta instrucción de Jesús es un llamado a vivir de una manera que refleje el amor, la gracia y la verdad de Dios. Nos compara con una luz que ilumina el camino para los demás, destacando que cuando nuestras vidas son transformadas por Él, no podemos escondernos. El resplandor de la luz de Cristo en nosotros sirve para dirigir a las personas hacia Dios. ¿Por qué es tan esencial ser ligero? Porque vivimos en un mundo donde muchos están perdidos, buscando dirección y esperanza.
La forma en que vivimos puede ser el ejemplo que lleve a alguien a experimentar el amor de Dios. Ser luz no es solo hablar de Dios, sino demostrar su carácter a través de nuestras actitudes. Es mostrar compasión, bondad, paciencia e integridad en todo lo que hacemos. Para practicar esta enseñanza, comienza por vivir intencionalmente. Pregúntate, ¿reflejan mis acciones el amor de Dios? Además, esté atento a las oportunidades de servir a los demás, incluso en las cosas pequeñas. Una palabra de aliento o un gesto de bondad pueden ser el rayo de luz que alguien necesita. Finalmente, mantén fuerte tu conexión con Dios a través de la oración y la lectura de la palabra, ya que Él es el que mantiene nuestra luz encendida. Piensa en la luz como una vela en una habitación oscura. Una sola llama puede disipar la oscuridad y guiar a aquellos que no pueden ver. Cuantas más luces se enciendan, mayor será la claridad. Del mismo modo, cuando permitimos que la luz de Dios brille a través de nosotros, creamos un impacto que puede transformar vidas y entornos. Una historia que ejemplifica esto es la de Pablo y Silas en prisión. A pesar de estar encarcelados y en una situación de sufrimiento, alababan a Dios, y su actitud impactó tanto a los demás presos como al carcelero. Su luz brilló a través de la oscuridad, trayendo salvación y esperanza a ese lugar. Ahora reflexiona, ¿cómo has permitido que tu luz brille en el mundo? ¿Hay un área en tu vida donde Dios te está llamando a ser un ejemplo más claro de su amor? Al reflexionar sobre esto, pasemos a la siguiente enseñanza. Prepárate para entender cómo rechazar el miedo puede liberar tu alma y allanar el camino para una vida llena de coraje y confianza en Dios. Nos acercamos a un momento especial que puede impactar profundamente tu vida y tu fe. No te vayas antes de escuchar. Enseñanza 22. Confía en el poder del amor. El amor es un poder transformador, pero ¿alguna vez has reflexionado sobre el impacto que puede tener en tu vida y en la vida de quienes te rodean? El amor no es solo un sentimiento, es una fuerza capaz de romper barreras, sanar heridas y transformar corazones. El amor nunca falla. 1 Corintios 13:8. Estas palabras de Pablo, inspiradas por Dios, nos enseñan que el amor no se desgasta ni pierde su eficacia. Si bien muchas cosas en la vida pueden cambiar o incluso desaparecer, el amor permanece. Él es la esencia del carácter de Dios y el fundamento de todos sus planes para la humanidad. ¿Por qué es tan poderoso el amor? Porque es la base de todo lo que Dios hace por nosotros. Cuando vivimos en amor, reflejamos la imagen de Dios y tocamos la vida de quienes nos rodean de una manera que ninguna otra actitud puede. El amor nos enseña a ser pacientes, amables, humildes y misericordiosos. Nos desafía a mirar más allá de las diferencias y nos llama a un compromiso con la transformación continua. ¿Cómo poner en práctica esta enseñanza? Primero, elige amar intencionalmente, incluso cuando sea difícil. Esto podría significar perdonar a alguien, mostrar compasión en momentos inesperados o ayudar a alguien que lo necesite. En segundo lugar, deja que el amor sea tu motivación en todas tus acciones. Pregúntate, ¿estoy actuando con amor en este momento? Finalmente, ora para que Dios llene tu corazón con su amor, permitiendo que ese sentimiento guíe cada área de tu vida. El amor puede compararse con una semilla. Cuando se planta en tierra fértil, se convierte en algo mucho más grande de lo que se sembró. Con cuidado y paciencia, esta semilla puede dar frutos que alimenten no solo a ti, sino a todos los que te rodean. Esto es amor. Un simple acto puede generar impactos que van mucho más allá de lo que imaginamos. Una historia que ejemplifica esto es la del buen samaritano. Mostró amor al detener y ayudar a un hombre herido a quien todos habían ignorado. No solo pensó en ti cuando entregó su vida. Y si Él lo dio todo por ti, ¿por qué seguir viviendo a medias? ¿Por qué seguir aferrándote a una vida sin sentido cuando puedes vivir en plenitud con Él? Este versículo es un desafío.
Es una invitación a dejar atrás la vieja vida, a soltar el control, a rendirlo todo. No es fácil, requiere valentía, requiere renunciar a tu orgullo, a tus planes, a tu voluntad. Pero cuando lo haces, descubres algo increíble. La vida en Cristo es mucho mejor de lo que jamás imaginaste. Es una vida con propósito, una vida con gozo, una vida donde ya no caminas solo, porque Él camina contigo, porque Él vive en ti. Mira a los que han decidido rendirse completamente a Cristo. No son personas perfectas, pero son personas transformadas, personas que enfrentan pruebas con fe, que no se dejan vencer por la adversidad, que tienen una luz en sus ojos porque saben que su vida ya no les pertenece, sino que está en manos de Dios. Esa es la diferencia entre una vida religiosa y una vida realmente entregada a Cristo. Si hoy sigues luchando por tu cuenta, si sigues cargando con tus propios problemas, si sigues tratando de controlar todo, este versículo te desafía a hacer algo diferente, a morir a tu viejo yo, a dejar de vivir solo para ti y permitir que Cristo tome el control. No es un sacrificio, es un regalo, porque cuando Cristo vive en ti, todo cambia. Hoy es el momento de decidir. Seguir viviendo en tu propia fuerza o rendirte completamente a Jesús, aferrarte a tu manera de hacer las cosas o confiar en que Él sabe lo que es mejor para ti. No hay nada que perder, pero hay todo por ganar, porque cuando decides decir como Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, entonces empiezas a vivir de verdad. Versículo 14, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esto lo cambia todo. No se trata solo de lo grande, de los momentos importantes, de las decisiones trascendentales. Se trata de cada acción, de cada pensamiento, de cada instante de tu vida. Lo que comes, lo que bebes, lo que haces en lo más cotidiano, en lo que parece insignificante. Todo debe ser hecho para la gloria de Dios. Porque cuando entiendes esto, la manera en que vives cambia por completo. El problema es que muchas personas separan su vida en dos áreas, lo espiritual y lo normal. Creen que glorificar a Dios es solo orar, leer la Biblia, ir a la iglesia. Pero después, en su trabajo, en sus relaciones, en sus decisiones diarias, viven como si Dios no tuviera nada que ver con eso. Pero este versículo deja claro que todo lo que haces debe ser para la gloria de Dios. No solo los momentos de oración, sino también cuando hablas con alguien, cuando manejas tu negocio, cuando haces ejercicio, cuando disfrutas de un buen plato de comida. Todo puede y debe ser hecho con la intención de honrar a Dios. Esto cambia la perspectiva, porque significa que no hay áreas neutrales en tu vida. Cada cosa que haces puede acercarte más a Dios o alejarte de Él. Cada decisión, por más pequeña que parezca, tiene un propósito mayor. La forma en que tratas a los demás, la manera en que administras tu tiempo, lo que ves, lo que escuchas, todo cuenta. Pero aquí viene la pregunta. ¿Cómo saber si realmente estás viviendo para la gloria de Dios? La respuesta es simple. Pregúntate, ¿esto que estoy haciendo honra a Dios? ¿Esta conversación, esta decisión, este pensamiento reflejan su carácter? Porque cuando entiendes que tu vida no es tuya, sino que todo lo que haces es una oportunidad para reflejar a Cristo, entonces empiezas a vivir con una nueva mentalidad. No se trata de perfección. No se trata de que cada cosa que hagas tenga que ser solemne o religiosa. Se trata de intención. Se trata de vivir con conciencia, de saber que todo tiene un propósito. Comer para cuidar el cuerpo que Dios te dio. Trabajar no solo para ganar dinero, sino para ser de bendición. Amar a los demás no solo porque es lo correcto, sino porque refleja el amor de Dios. Y esto te da una paz increíble, porque muchas veces la gente vive con una presión innecesaria, sintiendo que solo los grandes momentos importan. Pero Dios dice que lo pequeño también cuenta, que tu día a día tiene valor, que incluso lo más simple, como comer y beber, puede ser hecho con un corazón que lo glorifica. Mira el ejemplo de Jesús.
Su vida no solo fue glorificar a Dios en los milagros o en la cruz, fue glorificarlo en cómo trataba a las personas, en cómo hablaba, en cómo vivía. Él reflejaba a Dios en cada momento, en cada detalle, y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Esto cambia la manera en que trabajas. Ya no es solo un empleo, es una oportunidad de demostrar integridad, de servir, de hacer las cosas con excelencia para reflejar el carácter de Dios. Cambia la forma en que te relacionas con los demás. Ya no es solo amistad, es un testimonio de amor, de paciencia, de perdón. Cambia la manera en que disfrutas la vida. Ya no es solo placer sin sentido, es gratitud por cada bendición que Dios te da. Cuando vives así, con esta mentalidad, te das cuenta de que no hay áreas sin importancia. Todo lo que haces tiene peso. Todo lo que decides tiene un impacto. Porque si tu vida es para la gloria de Dios, entonces cada momento cuenta. Y aquí está lo más increíble. Cuando decides vivir así, cuando haces de cada acción una oportunidad de honrar a Dios, empiezas a experimentar una satisfacción que el mundo no puede dar. Porque ya no vives por vivir, ya no actúas sin propósito, todo tiene sentido, todo tiene dirección, todo tiene una razón mayor. Hoy es el momento de decidir cómo quieres vivir. Puedes seguir haciendo las cosas por rutina, por costumbre, sin pensar en su verdadero impacto, o puedes empezar a ver cada día, cada acción, como una oportunidad para glorificar a Dios. Y cuando tomas esa decisión, todo cambia, porque cuando vives para su gloria, vives con un propósito eterno. Versículo 15, Salmo capítulo 127, versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Aquí está la verdad que muchos ignoran. Puedes esforzarte todo lo que quieras, puedes planear, trabajar, luchar por construir algo grande en tu vida, pero si Dios no es el fundamento, todo es en vano. Es como levantar un edificio sin cimientos sólidos, como construir sobre arena. Todo puede verse estable al principio, pero con el tiempo, las pruebas, las tormentas y las dificultades lo derriban, porque lo que no está sostenido por Dios no puede permanecer. ¿Cuántas veces has intentado hacer las cosas a tu manera? Has trabajado duro, has hecho planes, has buscado asegurar tu futuro, pero al final algo sale mal. La frustración llega porque sientes que, a pesar de todo tu esfuerzo, las cosas no están funcionando, y es aquí donde este versículo nos confronta con una verdad innegable. Si Dios no es el centro de lo que estás edificando, no importa cuánto te esfuerces, tarde o temprano se desmoronará. Mira el mundo en el que vivimos. La gente está obsesionada con construir su vida según sus propios deseos. Quieren éxito, quieren estabilidad, quieren lograr grandes cosas, pero sin contar con Dios. Y después, cuando todo se derrumba, cuando la ansiedad los consume, cuando la inestabilidad les roba la paz, se preguntan qué hicieron mal. La respuesta está aquí. Intentaron construir sin Dios, intentaron levantar su vida sin el único fundamento que puede sostenerlo todo. Pero este versículo no solo habla de trabajo, habla de protección. Dice que si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Puedes tomar todas las precauciones, puedes hacer todo lo posible por proteger lo que tienes, pero si Dios no está cuidándote, todo es inútil. Porque la verdadera seguridad no viene de lo que puedes hacer, sino de quién es tu refugio. Es fácil caer en la mentalidad de la autosuficiencia, creer que si trabajas lo suficiente, si planificas bien, si haces todo con excelencia, entonces todo saldrá bien. Pero hay cosas que están fuera de tu control. Hay situaciones que ninguna estrategia puede prever, hay ataques, hay crisis, hay momentos de incertidumbre que solo Dios puede manejar. Y si Él no está velando por ti, si Él no está guardando lo que has construido, todo se vuelve frágil, todo queda expuesto. Mira tu vida. ¿Dónde has puesto tu confianza? ¿Estás construyendo sobre la roca que es Dios o sobre la arena de tus propios esfuerzos? Porque la diferencia es enorme.
La casa sobre la roca permanece firme cuando vienen los vientos, cuando la tormenta golpea, cuando todo a su alrededor se sacude. Pero la casa sobre la arena, por más hermosa que parezca, cae con el primer viento fuerte. Esto no significa que no debas esforzarte, que no debas trabajar duro. Dios no está en contra del esfuerzo, está en contra del esfuerzo sin propósito, del esfuerzo sin su dirección, del esfuerzo que pone la confianza en lo equivocado. Él quiere que edifiques, pero sobre su verdad, que trabajes pero bajo su guía, que protejas lo que tienes, pero confiando en que Él es quien realmente te cuida. Mira la historia de los grandes hombres de la Biblia. Aquellos que pusieron su confianza en Dios y no en sus propias fuerzas, fueron los que lograron cosas que parecían imposibles. No fue la inteligencia de Noé la que los salvó del diluvio, fue la obediencia a la dirección de Dios. No fue la estrategia de Josué la que derribó los muros de Jericó, fue su confianza en la palabra de Dios. No fue la astucia de David la que lo hizo rey, fue su dependencia en el Señor. Cuando Dios es el fundamento de lo que haces, no importa lo que venga, permanecerás. No significa que no habrá dificultades, significa que las dificultades no podrán destruirte. No significa que no tendrás que esforzarte, significa que tu esfuerzo tendrá sentido, que no será en vano, porque cuando edificas con Dios, Él es quien sostiene la obra. Hoy tienes que preguntarte, ¿estás construyendo con Dios o sin Él? ¿Estás tratando de manejar tu vida, tu familia, tu trabajo con tus propias fuerzas o le has entregado el control a Dios? Porque si Él no es el arquitecto, la estructura tarde o temprano colapsará. Pero si Él es quien edifica, nada podrá derribarlo. Dios quiere que vivas confiado, que trabajes con propósito, que camines con la seguridad de que Él está guardando lo que ha puesto en tus manos. Pero tienes que tomar la decisión de rendirte a su dirección, de permitirle ser el fundamento y la protección de todo en tu vida. No construyas sin Dios, no trabajes sin su dirección, no pongas tu seguridad en lo frágil, porque cuando Él es quien edifica y guarda, no hay tormenta, no hay enemigo, no hay circunstancia que pueda derrumbar lo que está en sus manos. Versículo 16, Lucas capítulo 12, versículo 31. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Este es el principio que lo cambia todo. La mayoría de las personas viven preocupadas por lo que van a comer, por lo que van a vestir, por lo que necesitan para sentirse seguras. Corren detrás del dinero, del éxito, de la estabilidad, creyendo que si logran obtener esas cosas, entonces podrán estar en paz. Pero Jesús nos revela un secreto espiritual. La verdadera abundancia no viene cuando persigues lo material, sino cuando persigues a Dios. Cuando su reino es tu prioridad, todo lo demás llega como consecuencia. Pero aquí está el problema. Muchas personas invierten su vida en lo incorrecto. Se desgastan buscando cosas que nunca llenarán el vacío que tienen dentro. Creen que si tienen más dinero, serán felices. Creen que si logran cierto estatus, encontrarán satisfacción. Pero una y otra vez la historia se repite. Consiguen lo que querían y aún así sienten que algo falta. Porque el ser humano fue diseñado para algo más grande que lo material, y ese algo más grande es Dios. Cuando Jesús dijo, buscad el reino de Dios, estaba dándonos la clave de la vida plena. Nos estaba enseñando a cambiar nuestro enfoque, a dejar de vivir con ansiedad, a soltar la preocupación por el futuro. No significa que no trabajes, no significa que no seas responsable. Significa que tu confianza está en Dios, no en tu esfuerzo, que Él es la fuente de tu provisión, que Él abre las puertas correctas, que Él sabe exactamente lo que necesitas antes de que lo pidas. Mira la naturaleza. Los pájaros no siembran, no cosechan, no tienen cuentas bancarias, y aún así Dios los alimenta cada día. Las flores del campo no tejen su ropa, no se preocupan por cómo lucen, y aún así son vestidas con más belleza que los reyes de la tierra. Si Dios cuida de lo más pequeño, ¿cómo no va a cuidar de ti? ¿Cómo no va a proveer lo que realmente necesitas? Pero la clave es buscarlo a Él primero.
El problema es que muchas veces invertimos el orden. Queremos que Dios nos bendiga, pero antes queremos asegurarnos de que tenemos todo bajo control. Queremos buscar a Dios, pero después de resolver nuestros asuntos, y al final terminamos gastando nuestra vida corriendo tras lo que no tiene valor eterno. Jesús nos dice, cambia tu enfoque, ponme a mí en primer lugar y verás cómo todo lo demás encaja en su lugar. Mira la diferencia entre aquellos que ponen a Dios primero y aquellos que lo ponen al final. Los que confían en Dios pueden enfrentar cualquier circunstancia con paz. No dependen del dinero para sentirse seguros. No dependen de la opinión de los demás para tener identidad. No dependen de su propio esfuerzo para estar en paz, porque saben que su Padre Celestial es quien sostiene su vida. Pero los que viven preocupados por lo material, los que dependen de su propia fuerza, siempre están inquietos, siempre están preocupados por lo que les falta, porque no han entendido que cuando Dios es tu prioridad, la escasez deja de ser tu realidad. Jesús no dijo, busca las riquezas y después busca a Dios. No dijo, asegura tu futuro y después preocúpate por lo espiritual. Dijo, buscad el reino de Dios primero, porque lo que realmente necesitas, Dios ya lo tiene preparado para ti. Pero tienes que confiar, tienes que dar el paso de fe, tienes que decidir que Él es tu fuente antes que cualquier otra cosa. ¿Cuántas veces has estado ansioso por lo que vendrá? ¿Cuántas veces has sentido que no tienes suficiente, que necesitas más? Hoy Jesús te dice, deja de preocuparte. Tu Padre Celestial ya sabe lo que necesitas. Solo encárgate de buscarlo a Él. Enamórate de su presencia. Dedica tu vida a su propósito. Y lo que hoy parece inalcanzable, lo que hoy te preocupa, lo que hoy sientes que te falta, será añadido en el momento correcto. Dios no miente. Sus promesas son seguras. Pero tienes que tomar la decisión de confiar. Tienes que dejar de correr detrás de lo que no llena y empezar a correr detrás de su presencia. Y cuando lo hagas, verás cómo todo lo demás llega sin esfuerzo, sin ansiedad, sin miedo. Porque cuando buscas primero el reino de Dios, descubres que Él es suficiente, que su provisión nunca falla y que en su presencia nunca te faltará nada. Versículo 17. Isaías capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz que tanto buscas no está en lo que posees, en lo que logras, en lo que controlas. La verdadera paz no depende de las circunstancias, sino de dónde está puesta tu mente. Dios promete que guardará en perfecta paz a aquellos que confían en Él, a aquellos que han decidido perseverar en su presencia sin importar lo que pase. Pero aquí está la clave. Tu paz está directamente conectada a dónde pones tu enfoque. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas viven en ansiedad, en preocupación, en miedo constante? Corren de un lado a otro tratando de asegurarse de que todo esté bajo control, tratando de resolver sus problemas con su propia fuerza. Se desgastan, se frustran, pierden el sueño, porque han puesto su confianza en lo temporal, en lo que puede fallar, en lo que hoy está y mañana desaparece. Pero Dios dice que aquellos que perseveran en Él, aquellos que no apartan su mirada de su presencia, serán guardados en una paz que no se rompe, que no se altera, que permanece firme aún en medio de la tormenta. No es casualidad que muchas veces pierdas la paz. No es un accidente que la ansiedad intente dominar tu mente. El enemigo sabe que si logra distraerte, si logra hacer que pongas tu mirada en los problemas, en las preocupaciones, en las crisis, entonces comenzará a sembrar duda, miedo y desesperación. Pero cuando decides que tu pensamiento va a perseverar en Dios, cuando decides que pase lo que pase, no quitarás tu mirada de Él. Entonces descubres algo increíble. La paz de Dios es real, es poderosa, es suficiente. Piensa en Pedro cuando caminó sobre el agua. Mientras su mirada estuvo en Jesús, mientras su fe estuvo firme, pudo hacer lo imposible. Pero en el momento en que miró el viento, en el momento en que se enfocó en la tormenta, comenzó a hundirse. ¿Te das cuenta?
No fue la tormenta la que lo venció, fue su cambio de enfoque. Lo mismo pasa contigo. No es la prueba la que te derrota, es cuando permites que esa prueba te haga apartar la mirada de Dios. Dios no promete una vida sin dificultades, pero sí promete que, en medio de cualquier situación, si confías en Él, serás guardado en paz. Y no en cualquier paz, sino en completa paz. Esa paz que no tiene lógica, esa paz que el mundo no entiende, esa paz que te mantiene firme cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse. Pero esto no es automático. La paz de Dios no es algo que simplemente sucede, es el resultado de una decisión. La decisión de perseverar en Él, de poner tu confianza en su palabra, de negarte a vivir dominado por la preocupación. Es entrenar tu mente para que cuando lleguen los pensamientos de temor, inmediatamente los lleves a Dios. Es aprender a filtrar lo que permites que entre en tu corazón, porque lo que alimentas en tu mente determinará la paz que experimentas en tu vida. Mira la diferencia entre alguien que confía en Dios y alguien que no. Cuando llega la crisis, cuando llega la prueba, el que ha puesto su mente en Dios sigue adelante. No porque no sienta miedo, sino porque sabe en quién ha confiado. No porque tenga todas las respuestas, sino porque sabe que Dios tiene el control. Pero el que no confía, el que deja que su mente se llene de dudas, el que se enfoca en el problema en lugar de en Dios, termina vencido por la ansiedad, termina paralizado por el miedo. Hoy es el momento de decidir dónde vas a poner tu pensamiento. Puedes seguir enfocándote en lo que no puedes controlar, en lo que te preocupa, en lo que te causa temor, o puedes decidir perseverar en Dios, confiar en Él, declarar que su paz es más grande que cualquier tormenta. Y cuando tomas esa decisión, algo cambia en tu interior. Tu fe se fortalece, tu mente se aquieta, tu corazón deja de ser un campo de batalla y se convierte en un lugar de descanso en Dios. Dios no ha cambiado. Su promesa sigue siendo la misma. Él guardará en completa paz a aquellos que decidan confiar en Él, a aquellos que eligen perseverar en su presencia, a aquellos que no se dejan dominar por lo que ven, sino por lo que saben que Dios ha prometido. No permitas que las circunstancias dicten tu nivel de paz. No dejes que el miedo tome el control de tu mente. Hoy decide confiar, hoy decide perseverar y verás cómo la paz de Dios inunda tu vida de una manera que nada ni nadie podrá quitarte. Versículo 18. Mateo capítulo 22, versículos 37 al 38. Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Todo lo que haces, todo lo que buscas, todo lo que anhelas, se resume en una sola cosa: amar a Dios. No de cualquier manera, no a medias, no cuando te conviene. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Es un amor completo, un amor que lo abarca todo. Un amor que no se comparte con ídolos, con deseos egoístas, con prioridades equivocadas. Jesús no dejó margen para interpretaciones. Dijo que este es el primer y más grande mandamiento. No hay nada más importante, no hay otro propósito más alto. Porque cuando amas a Dios con todo lo que eres, todo en tu vida toma sentido. Pero aquí está el problema. Muchas personas dicen que aman a Dios, pero lo hacen de manera superficial. Lo buscan cuando necesitan algo, le oran cuando hay problemas, le agradecen cuando reciben bendiciones. Pero su amor no es total, no es profundo, no es lo primero en su vida. Dios es solo una parte de su agenda, un complemento, no el centro de su existencia. Y por eso viven con un vacío, por eso sienten que algo siempre les falta, por eso la ansiedad, la insatisfacción, la frustración los sigue persiguiendo. Porque fuiste creado para amar a Dios con todo tu ser, y cuando no lo haces, nada puede llenarte. Amar a Dios con todo el corazón significa que Él es tu mayor tesoro, que no hay nada ni nadie por encima de Él, que no hay deseos, sueños, ambiciones que lo desplacen del primer lugar, que su presencia es lo más valioso para ti. Pero ¿cuántas veces dejamos que otras cosas ocupen ese espacio? Amor por el dinero,
por la fama, por el reconocimiento, por placeres temporales. El corazón es engañoso y si no tienes cuidado, puedes creer que amas a Dios cuando en realidad solo lo tienes como una opción más en tu vida. Amarlo con toda tu alma significa que cada parte de tu ser le pertenece, que tus emociones, tu voluntad, tus decisiones están alineadas con su propósito. No solo lo amas con palabras, sino con hechos. No solo dices que Él es lo más importante, sino que vives cada día demostrando que su voluntad es lo que más anhelas. Pero hay quienes aman a Dios con palabras bonitas, con discursos religiosos, pero sus acciones dicen lo contrario. Viven según sus propios deseos, toman decisiones sin consultarlo, siguen su propio camino y luego esperan que Dios los bendiga. Pero Dios no quiere un amor a medias. Él quiere que toda tu alma le pertenezca. Amarlo con toda tu mente significa que tus pensamientos están alineados con su verdad, que no dejas que la duda, la incredulidad, el miedo o las mentiras del mundo gobiernen tu mente, que cada día decides renovar tu pensamiento con su palabra, que no permites que la negatividad, la desesperanza o las tentaciones te aparten de él. Lo que piensas determina cómo vives. Si tu mente está llena de lo terrenal, vivirás para lo terrenal. Si tu mente está llena de Dios, vivirás para Él. Jesús dijo que este es el primer y más grande mandamiento. No dijo que era opcional, no dijo que era algo secundario, dijo que es lo más importante, porque cuando realmente amas a Dios con todo tu ser, todo lo demás en tu vida se ordena. Tus prioridades cambian, tus deseos cambian, tu propósito se alinea con su voluntad. Ya no vives buscando la aprobación del mundo. Ya no te dejas llevar por las preocupaciones temporales. Ya no necesitas llenar tu vida con cosas que no tienen valor eterno, porque has encontrado el verdadero propósito: vivir para amar a Dios y ser amado por Él. Pero aquí está lo más impactante. No puedes amar a Dios de esta manera por tu propia fuerza. Necesitas su espíritu, necesitas su gracia, necesitas una relación real con Él. No se trata de esfuerzo humano, se trata de estar tan cerca de Dios que su amor se convierta en lo que te sostiene, en lo que te mueve, en lo que define quién eres. Porque cuando experimentas su amor de verdad, cuando entiendes lo grande que es, lo único que quieres hacer es corresponderle con todo lo que eres. Hoy es el momento de preguntarte: ¿amas a Dios de verdad? ¿Es Él lo primero en tu vida? ¿O solo es parte de tu rutina, un recurso al que acudes cuando lo necesitas? Porque si no lo estás amando con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, entonces hay algo que necesitas cambiar. No se trata de reglas, no se trata de religión, se trata de relación, se trata de vivir cada día con el único propósito que realmente importa: amar a Dios con todo lo que eres. Y cuando lo haces, descubres que en Él está la paz, la plenitud y el propósito que siempre has estado buscando. Versículo 19, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí está el secreto para no rendirse, para seguir avanzando cuando todo parece en contra, para no perder la fe en medio de las pruebas. La clave está en dónde fijas tu mirada, porque lo que miras determina la dirección en la que caminas. Si tus ojos están en las dificultades, te hundirás en la desesperación. Si tus ojos están en las circunstancias, vivirás dominado por el miedo. Pero si fijas tu mirada en Jesús, encontrarás la fuerza para seguir adelante, encontrarás el propósito en medio del sufrimiento, encontrarás la fe que vence cualquier obstáculo. Mira cómo Jesús enfrentó la cruz. No la evitó, no se quejó, no permitió que el dolor lo desviara de su propósito. Sabía lo que venía, sabía que sería traicionado, golpeado, humillado. Sabía que sufriría la peor muerte imaginable, pero no se enfocó en el sufrimiento. Su mirada estaba en el gozo que vendría después, en la victoria, en la salvación.
en la gloria que estaba delante de él, y por eso soportó, por eso no se rindió, porque su enfoque no estaba en el dolor del momento, sino en la gloria eterna que lo esperaba. ¿Cuántas veces nos rendimos porque solo vemos el problema? Miramos la dificultad, el rechazo, la prueba y nos llenamos de temor. Queremos escapar, queremos evitar el dolor, queremos renunciar, pero este versículo nos recuerda que la vida cristiana es una carrera de resistencia y la única manera de terminarla bien es manteniendo nuestros ojos en Jesús. Porque si miras a los lados, te comparas con otros. Si miras atrás, te llenas de nostalgia o culpa. Si miras hacia abajo, te desanimas. Pero si miras a Jesús, encuentras la fuerza para seguir corriendo sin importar lo que venga. El mundo quiere distraerte. Quiere que pongas tu mirada en lo material, en el éxito, en las opiniones de los demás. Quiere que te enfoques en lo que te falta, en lo que perdiste, en lo que temes, porque sabe que si logra apartar tu mirada de Jesús, perderás la dirección. Pero cuando decides fijar tus ojos en Cristo, todo cambia. La ansiedad pierde poder, el miedo se disuelve, la incertidumbre ya no te paraliza, porque ahora caminas con la seguridad de que Jesús es el que guía tu vida, el que sostiene tu fe, el que nunca te dejará caer. Jesús es el autor y consumador de la fe. No solo te dio el regalo de creer, sino que Él mismo llevará tu fe hasta el final. No es tu esfuerzo el que te sostiene, no es tu fuerza de voluntad la que te mantiene de pie. Es Él, es su gracia, su poder, su fidelidad. Lo que comenzó en ti, lo terminará. No importa cuán débil te sientas, no importa cuántas veces hayas fallado. Si sigues mirando a Jesús, si sigues confiando en Él, tu fe se fortalecerá y verás la victoria. Piensa en Pedro cuando caminó sobre el agua. Mientras su mirada estuvo en Jesús, desafió lo imposible, pero en el momento en que miró el viento y las olas, comenzó a hundirse. No fue la tormenta la que lo venció, fue su cambio de enfoque. Y lo mismo nos pasa a nosotros. No es el problema lo que nos derrota, es cuando dejamos que el problema nos haga apartar la mirada de Jesús. Fijar los ojos en Cristo no significa ignorar la realidad. No significa que los problemas desaparecerán. Significa que tu confianza está en Él, no en lo que ves. Significa que aunque el camino sea difícil, aunque la cruz sea pesada, aunque el sufrimiento sea real, sigues avanzando porque sabes que la gloria que viene después es mayor. Jesús no solo soportó la cruz, la menospreció. No permitió que el sufrimiento lo definiera, no permitió que el oprobio lo detuviera. Sabía quién era, sabía cuál era su propósito, sabía que su Padre tenía el control. Y por eso al final se sentó a la diestra del trono de Dios, porque la cruz no fue el final, la resurrección estaba por venir. Así que hoy pregúntate, ¿dónde están puestos tus ojos? ¿Estás enfocado en la tormenta o en Jesús? ¿Estás mirando los problemas o la promesa? Porque donde pongas tu mirada determinará tu destino. Si miras a Jesús, caminarás en febrero. Si miras a Jesús, superarás cualquier obstáculo. Si miras a Jesús, terminarás la carrera con victoria. Hoy es el momento de tomar una decisión. No permitas que las circunstancias dicten tu nivel de fe. No dejes que el miedo controle tu mente. No vivas con la vista en lo temporal cuando tienes un destino eterno. Fija tus ojos en Jesús. Él es quien comenzó tu historia y Él es quien la terminará. Confía en Él, sigue corriendo y verás cómo su gloria se manifiesta en tu vida. Antes de terminar, quiero que declares tu fe en los comentarios escribiendo: Dios, te pongo primero en mi vida, acomoda todo perfectamente. Amén. Confía en Él y verás cómo todo comienza a ordenarse. Om, om, om.